Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es mi deseo de que todos estén disfrutando de las bondades, de la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta tarde venimos con el deseo de buscar llenar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente de la palabra del Señor, lo cual es necesario para que nosotros podamos seguir firmes y constantes en este mundo que pues necesita mucho de lo que es el Evangelio. Así es que prepárese, hermano, y espero de que el Señor pues nos dirija, nos guíe a través de su Espíritu y su palabra para que nosotros podamos pues presentar su voluntad a todas las naciones, a todo el mundo y nuestra comunidad y los que están alrededor nuestro. Pero antes oremos, hermanos, para que Él nos guíe y nos dé de su sabiduría. Gracias, Padre Celestial, en esta tarde te damos, Padre, por este momento tan especial, Señor, de compartir tu palabra. Pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, Padre, a través de tu Escritura, Señor. Y así podamos, Señor, glorificar tu nombre. Pedimos por las personas que están conectándose, Señor, que puedan también ser bendecidos y alimentados, Señor, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Hermanos, en estas semanas el enfoque de estos estudios bíblicos siempre ha sido el ver cómo el Señor Jesucristo está siendo pues presentado, está presente a través de toda la Escritura, y cómo también está Él en el Antiguo Testamento. Y esta tarde vamos a continuar con esa reacción que debe de tener el ser humano ante la presencia de Dios, ante su persona, ante sus atributos, cómo nosotros debemos reaccionar ante lo que es su voluntad, ante lo que Él nos pide a nosotros. Y esta tarde vamos a ver en lo que es la palabra del Señor en el libro de Isaías, el profeta Isaías, y cómo el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, sino que su iglesia ahora en nuestros tiempos pueden reaccionar para presentar lo que es la palabra del Señor, cómo nosotros debemos reaccionar ante su misericordia, ante su amor, ante su sacrificio en la cruz. Así es que si ustedes buscan Isaías capítulo 11, vamos a ver lo que es en el capítulo 11, pero cómo es esa reacción en el capítulo 12. Y no vamos a leer los dos capítulos, pero sí voy a dar un contexto de lo que es el capítulo 11, donde habla da una profecía de lo que es la venida del Mesías, el reinado de ese Mesías. Y en este capítulo, Isaías da una descripción de quién habrá de ser este Mesías, da sus características, da cómo reposará sobre él el Espíritu del Señor, cómo ese Espíritu será de sabiduría y de inteligencia, cómo un Espíritu será de consejo, de poder, cómo será el conocimiento de él en el temor del Señor, y cómo este Mesías se va a deleitar en el Padre, en Dios, y cómo él juzgará a todas las naciones, y cómo él va a ver sin necesidad de que pueda ser conocido enfrente de él todo lo que ha de presenciar. Así es que este capítulo comienza a dar las características del Mesías, y después de eso da las características del producto de ese reinado, qué es lo que va a suceder, cómo va a ser transformado el reino, cómo va a todo a ser cambiado con respecto a lo que es la naturaleza espiritual de ese reinado. Y en ese capítulo vemos que da muchas, vamos a decir, simbolismos de cómo la vaca y la osa pasarán juntos, de cómo el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y cómo no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. Dice que va a haber una
una verdadera paz, una verdadera comunión. Todo va a funcionar, a vivir en esa unidad, en esa paz, y todo va a acontecer en un día como una vez que llegue ese Mesías. Tenemos que recordar de que esta profecía se estuvo dando en el tiempo preexílico, por así decirlo. Estamos viendo que Isaías está predicando al pueblo de Israel en el tiempo de su apostasía, porque en estos tiempos de que él profetizó, el pueblo de Israel estaba tibio. Había momentos de que ellos se acercaban al Señor, pero en otro tiempo ya definitivamente estaban entrando en una apostasía, y el Señor eventualmente habría de traer juicio en todo el pueblo de Israel y los llevaría al exilio. Pero en medio de todo esto, el Señor también les estaba mandando profecías, mensajes de esperanza, de redención. Y es lo que hace Isaías, da este mensaje de quién será este Mesías, qué hará por el pueblo y cómo esto se llevaría a cabo una vez que él llegara. Y ante todo esto, dice que el Señor habría de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente del pueblo. En este capítulo 11, versículo 11, dice que entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de todos estos lugares que el pueblo de Dios haya sido esparcido. Y cuando dice aquí de que va a ser recobrado de nuevo con su mano, está haciendo una alusión cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, cómo lo sacó con su mano poderosa y cómo lo reunió para hacerlo su nación, su pueblo santo. Y después de esto dice, cuando dice de nuevo con su mano, es porque está diciendo de que el pueblo habría de ser esparcido, debería de ser llevado a lugares extraños, a pueblos extraños, a reinos extraños como Asiria, como otros lugares alrededor de Israel. Y dice que en el versículo 12 que alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Entonces dice, se disipará la envidia de Efraín y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá. Sigue este pasaje, capítulo 11, y por último dice de que habrá un camino directo, dice, desde el exilio, desde los lugares donde el pueblo de Israel esté apartado, y podrán llegar, dice el versículo 16 del capítulo 11, dice, y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo. Vemos así, dice, así como lo hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Está hablando de que el Señor habrá de reunir a su pueblo de nuevo. Y es algo interesante de que eso está hablando con respecto al Mesías. Esto es todo lo que habrá de hacer el Mesías. Y si usted se pone a pensar, se dará cuenta de que Jesucristo es ese Mesías, es el que dice que en el capítulo en el Evangelio de Juan, de que Él es el camino, dice, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es también que va a ser aquel que va a traer esa paz a su pueblo. Y también en el Evangelio de Juan vemos de que el Señor dice que Él da paz, y que da el tipo de paz que el mundo no puede dar. Así que el Señor, el Mesías es ese, el que traerá paz, el que traerá comunión, el que traerá unidad. Y prácticamente eso es lo que el Señor Jesús hizo cuando vino a este mundo. Porque tenemos que recordar que dice la palabra del Señor de que nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios por razón del pecado. Y yo sé que hay muchas confusiones con respecto a las profecías, especialmente de Isaías, pero queremos centrarnos en verdaderamente lo que Jesucristo trajo a este mundo en su primera venida. ¿Qué hizo Él? Vino a reconciliar a toda la creación con Dios. Y ante todo esto, Isaías
ve toda esta profecía, la comparte con el pueblo y hay una reacción de él ante todo esto. Y esa es la reacción de la que nosotros estamos hablando en este momento. Veamos ahora el capítulo 12 con respecto que es el contexto de esta profecía del capítulo 11. Dice así el capítulo 12 de Isaías, en el versículo 1 en adelante. Comienza así, vea cómo se conecta esto al capítulo 11. Dice, y dirás en aquel día de que el Mesías habría de venir. Dice, a ti doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación, con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. Y aquel día dirás, dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hermanos, podemos ver entonces de que hay una reacción que debe tener aquella persona que reconoce de que ese ungido del Señor, el Cristo, ha llegado y ha consolado a su pueblo y ha traído paz a su pueblo y ha calmado esa sed, ha calmado esas ansias de justicia, esas ansias de protección, esas ansias de redención. Vemos entonces que en ese día, dice, el pueblo de Israel, y muchas veces si usted lee Lucas, cuando el Señor Jesús es presentado en el templo, Zacarías, un sacerdote, cuando lo toma en sus brazos, él comienza a darle honra y gloria a Dios, porque dice que mis ojos han visto la redención de Israel. Y no podemos pasar por alto estas palabras de este hombre, porque asimismo que dice este capítulo 12, versículo 1, y a ti doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira. Y en verdad eso es lo que ha hecho Jesucristo por usted y por mí. Jesucristo ha apaciguado la ira de Dios por nosotros. A través de su sacrificio en la cruz, el Señor Jesús calmó, apagó esa ira, porque recuerde que por razón del pecado, usted y yo éramos enemigos de Dios. Si usted lee en Génesis, en el momento que Adán y Eva pecaron, ellos fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque en ese huerto es donde estaba la comunión plena con Dios. Y al ellos haber pecado, entonces ellos estaban siendo expulsados de la presencia de Dios. Y dice Génesis de que había un ángel con una espada que recorría toda la frontera, los límites del Edén, para que el hombre no pudiera volver a entrar. El ser humano en ese momento se convirtió en un enemigo de Dios. Pero a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, entonces esa ira de Dios fue quitada. Por eso dice ese versículo, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. Esto lo podemos ver también en muchos pasajes, como por ejemplo en Salmo capítulo 30, versículo 5, donde dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Tal vez vemos en ese mismo libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1, que el Señor dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Por eso vemos de que el Señor es también, que Él es consolador, príncipe de paz. Vemos también, hermanos, en otro pasaje 54, del 7 al 10 de Isaías, 54, 7 al 10, dice, por un breve momento te abandoné
pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Escucha bien esto, con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. ¿Qué debe de ser nuestra reacción ante estas verdades, hermanos? Debemos nosotros entonces de glorificarle. Y este capítulo 12 es eso, un cántico de acción de gracias por la venida del Redentor a este mundo para salvarnos. Y por eso que dice el versículo 12, aquí Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación y con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. ¿Cómo está representado Cristo Jesús aquí? ¿Qué dice el Señor? Que aquel que tenga, el Señor que cree en el Señor, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor es esa agua viva. Es lo que le dice el Señor a la samaritana. Cuando le dice, hey, yo te puedo dar de una agua que no va a tener sed jamás. Y porque el Señor ha venido, dice el versículo 4, y aquel día dirás, dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Cantad alabanzas, dice el versículo 5, al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo Israel. Hermanos, aquí encontramos esa respuesta que nosotros debemos de tener cuando nos damos cuenta de que el Señor nos ha dado salvación, nos ha recuperado, nos ha comprado con su sangre preciosa. Nosotros debemos de cantar alabanzas, de darle gracias a Él, de invocar su nombre, de hacer conocer en todos los pueblos, en todas las naciones, lo que Él ha hecho por usted y por mí. Porque esto no es una cosa poca. Él se entregó a sí mismo por usted. Él dio su vida completamente sin recelos, sin restricciones. Lo dio todo, se dio todo Él a sí mismo. Por eso nosotros necesitamos cantar alabanzas a Él, hermanos. Necesitamos decir qué cosas maravillosas Él ha hecho por usted y por mí. Necesitamos darle a conocer por toda la tierra. Y la pregunta es entonces, ¿está haciéndolo usted? ¿Está dando a conocer qué es en realidad lo que Dios ha hecho por usted? Verdaderamente usted se siente lleno de júbilo, lleno de gozo, lleno de gratitud por lo que el Señor ha hecho por usted. Canta usted y clama y grita de júbilo. Le dice a todos, ¿qué ha hecho el Señor por usted? Le ha dicho a todos de que grande es en medio de usted el Santo de Israel. Esto es lo maravilloso. El Señor vino al pueblo de Israel, pero su salvación no estaba limitada solamente a ese pueblo. Su salvación está y será siendo extensa para usted y para mí, hasta los últimos rincones de la tierra, para toda aquella persona que invoca su nombre. Y esto es lo que nos llama a hacer. Él ha sido mi salvación, Él es mi salvación, y por esa razón yo lo proclamo a Él. ¿Lo está haciendo usted? Vea, estamos en tiempos ahorita de que la gente verdaderamente está buscando paz, está buscando protección, está buscando un motivo por el cual se sienta gozoso. Y en este mundo no lo puede encontrar. No lo va a encontrar en nada que este mundo pueda ofrecerle, solamente en Cristo Jesús. Y por eso nosotros estamos gozosos. Todo cristiano está gozoso por saber de que Cristo vino y lo vino a reconciliar con Dios. Quitó ya ese sello de muerte que había en Él. Démosle gloria al Señor.
Sintámonos llenos de regocijo, hermanos. Proclamemos su nombre. Demos a conocer el propósito por el cual nosotros, a pesar de los sufrimientos, nosotros seguimos firmes, seguimos en pie. Le damos gracias al Señor por eso. Le damos gracias por su sacrificio. Le damos gracias por su venida. Porque ahí es donde pudimos encontrar nosotros esa paz y relación. Esa es la reacción que Él quiere que tengamos con respecto a su amor, a su sacrificio, a su plan por nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque en medio de todo lo que estamos viviendo ahorita, Señor, vos veniste. Vos diste tu vida, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Vos, Señor, nos salvaste, nos limpiaste, nos reconciliaste, Señor. Y nuestro corazón está lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de paz. Nuestra sed, Señor, espiritual ha sido saciada. Y Padre, queremos que el mundo lo sepa. Queremos que todos también, los que están alrededor nuestro, disfruten de lo que nosotros estamos disfrutando. Que ellos también tengan la seguridad de que a pesar de que este mundo nos da, Señor, sufrimiento y aflicción, en Cristo, Señor, tenemos vida eterna y tenemos paz y tenemos gozo. Te alabamos y bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Espero que esta palabra pues le ilumine su corazón, su mente, y usted pueda seguir caminando, llevando ese camino gozoso, así como el eunuco que iba a Etiopía siguió su camino gozoso. Y sigamos proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde entonces, hermanos, ahorita en la tarde a las 7:30 tendremos un momento de oración. Únase a través de la aplicación Zoom con nuestra iglesia para orar por todas nuestras necesidades, pero también para dar gracias al Señor como una sola iglesia. Y recuerde, domingo a las 10 de la mañana por nuestro canal YouTube, conéctese con nosotros para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y después del servicio tenemos otra charla vía Zoom para también tener comunión. Que el Señor les bendiga, hermanos.